Existe un motivo profundo por el cual sentiste el impulso de escuchar estas palabras justo en este momento. No fue casualidad que algo dentro de ti te trajera hasta aquí. En el fondo, ya percibías que algo había cambiado. Ayer no fue un día cualquiera, y tu interior lo sabe. Tal vez experimentaste una sensación extraña, un peso inesperado en el pecho, un silencio incómodo en medio de la rutina, una inquietud que apareció sin razón aparente. Podrías haber estado ocupado, distraído o incluso riendo, y aún así algo se sintió fuera de lugar. Ese vacío repentino no surgió de la nada. Lo importante es entender que no todo lo que sientes se origina en ti. Cuando existe un vínculo emocional profundo entre dos personas, se crea una especie de resonancia invisible. Es como si compartieran un mismo campo energético. Cuando uno de los dos atraviesa una tormenta interna intensa, el otro puede percibir las ondas, incluso a la distancia. Lo que sentiste no fue imaginación ni simple nostalgia. Fue la vibración de una crisis emocional que alguien más estaba atravesando en silencio. Y no se trata solo de que te extrañe. Se trata de que su mundo interno fue sacudido con fuerza. Durante mucho tiempo, esta persona intentó convencerse de que podía seguir adelante sin mirar atrás. Construyó defensas, levantó muros emocionales y se repitió que lo mejor era mantenerse firme. Pero sostener una fachada requiere energía, y fingir indiferencia frente a un sentimiento real es agotador. Ayer algo se quebró. Imagina una presa conteniendo agua durante meses. Cada recuerdo reprimido, cada mensaje no enviado, cada palabra que quedó atrapada en la garganta fue acumulándose detrás de ese muro. El problema con las presas es que no están diseñadas para contener eternamente lo que pide salir. Cuando la presión supera el límite, la estructura cede. Eso fue lo que ocurrió. Toda la emoción que estaba siendo contenida encontró una grieta. Y cuando esa grieta se abrió, la liberación fue intensa. La sensación fue tan fuerte que, de algún modo, tú la captaste. Quizás revisaste tu teléfono sin motivo claro. Tal vez despertaste en la madrugada con su nombre cruzando tu mente. Puede que simplemente te invadiera una melancolía inexplicable. Tu mente buscó explicaciones lógicas, cansancio, estrés, pensamientos recurrentes. Pero tu intuición distingue algo diferente. Hay una diferencia entre pensar en alguien por costumbre y sentir que algo se está moviendo al mismo tiempo que tú. Mientras esta persona enfrentaba su propia soledad, comprendió que las distracciones ya no funcionaban. Ni el ruido, ni la compañía superficial, ni el orgullo pudieron silenciar lo que estaba emergiendo. Cuando el ego se debilita, la verdad emocional toma el control. Y esa verdad es simple: todavía hay algo sin resolver. Es importante que entiendas esto para tu propia paz. No significa que debas actuar de inmediato ni que tengas que asumir responsabilidades que no te corresponden. Significa, más bien, que la conexión que compartieron dejó una huella real. Los lazos profundos no desaparecen solo porque haya distancia, silencio o incluso bloqueos. Las emociones auténticas no obedecen a decisiones racionales, siguen su propio ritmo. Cuando una persona intenta suprimirlas por demasiado tiempo, el cuerpo y la mente terminan reaccionando. Ayer fue ese punto de quiebre. Y si tú lo sentiste, no fue coincidencia. Fue sincronía emocional. Ahora bien, lo más valioso de todo esto no es lo que le está pasando a esa persona, sino lo que significa para ti. Este tipo de experiencias te invitan a reflexionar. ¿Sigues esperando algo? ¿Estás atado a la idea de que regrese? ¿O ya estás preparado para soltar sin resentimiento? Cuando percibes movimientos energéticos así, tienes dos caminos: dejar que te arrastren o utilizarlos para crecer. Puedes entender que el vínculo existió, que fue significativo, y aún así elegir tu bienestar como prioridad. Si alguien está atravesando su propio despertar emocional, eso forma parte de su proceso. Tú no tienes que cargar con su aprendizaje. Cada alma enfrenta sus propias lecciones. Lo más poderoso que puedes hacer ahora es mantener tu centro. No reaccionar impulsivamente. No adelantarte a escenarios. Simplemente observar. Porque cuando una conexión es auténtica, no necesita persecución. Y si el destino tiene algo pendiente,
Las circunstancias se alinearán sin que tengas que forzar nada. Mientras tanto, tu tarea es cuidar tu energía, fortalecer tu amor propio y recordar que tu valor no depende del colapso emocional de nadie más. Sostener una falsa indiferencia desgasta más de lo que parece. Negar la importancia de alguien que ha tocado tu alma implica una lucha constante contra uno mismo. Mantener esa actuación día tras día consume energía mental, emocional e incluso física. Y llega un punto en el que el disfraz pesa demasiado. Ayer fue ese punto. Algo en su interior ya no pudo continuar con la negación. La fortaleza que aparentaba comenzó a resquebrajarse. Porque fingir que no duele, duele el doble. Pero lo interesante es que el cambio no ocurrió solo en esa persona. Es muy posible que tú también hayas modificado algo, aunque haya sido sutil. Tal vez, por un instante, dejaste de esperar. Quizá te distrajiste genuinamente o decidiste soltar el control sobre lo que no podías manejar. Cuando dejas de insistir mentalmente, cuando sueltas la tensión de la expectativa, se crea un espacio. Y los espacios energéticos no permanecen vacíos por mucho tiempo. Cuando retiraste tu atención, aunque solo fuera por un momento, ella lo percibió. No de forma racional, sino emocional. Mientras alguien siente que aún lo están esperando, existe una especie de red de seguridad invisible. Pero cuando esa sensación desaparece, emerge el miedo real a la pérdida. Ayer sintió que algo se movía bajo sus pies. Como si la posibilidad de perderte dejara de ser una amenaza lejana y se convirtiera en algo concreto. No fue un pensamiento elaborado, fue una reacción visceral. Una densidad en el aire, una incomodidad imposible de ignorar. Podría haber estado rodeada de gente, riendo o intentando conectar con alguien más, y aún así experimentar un vacío repentino. Lo que antes parecía entretenido perdió intensidad. Las conversaciones se volvieron superficiales. Nada lograba distraerla del todo. Entonces comenzó la comparación inevitable. No porque quisiera, sino porque la mente busca referencias conocidas. Se dio cuenta de que la conexión que tuvo contigo no era fácil de replicar. No todos miran igual. No todos escuchan igual. No todos comprenden desde el mismo lugar. Ese reconocimiento desarma cualquier defensa. Cuando alguien reprime sentimientos durante mucho tiempo, el cuerpo termina manifestando lo que la mente intenta ocultar. La ansiedad aparece sin una causa externa clara. Todo puede estar bien en apariencia, trabajo estable, rutina normal, pero internamente algo se siente desmoronándose. Lo que realmente la golpeó fue una verdad incómoda. El tiempo sigue avanzando. Y sostener el orgullo puede salir más caro que reconocer lo que se siente. La soledad pesa más cuando sabes que alejaste a alguien que te importaba. Es muy probable que haya tomado su teléfono varias veces. Que haya escrito palabras que nunca envió. Que haya revisado si todavía existes en su mundo digital, como buscando confirmar que no te ha perdido por completo. Esos impulsos no nacen del capricho, nacen del miedo. Porque cuando los muros caen, la vulnerabilidad queda expuesta. La intensidad de lo que experimentó generó una gran confusión. Empezó a cuestionar decisiones pasadas. Se preguntó si el distanciamiento fue realmente necesario o si dejó que el orgullo hablara más fuerte que el corazón. Y cuando la culpa aparece, lo hace con peso. El arrepentimiento no es ligero. Se instala en el pecho y exige ser reconocido. Ahora mismo está atrapada entre fuerzas opuestas, el deseo de acercarse y el temor a ser rechazada. Te extraña, pero duda si tú sentirías lo mismo. Quiere hablar, pero el miedo a no recibir respuesta la paraliza. Esa lucha interna produce una enorme descarga emocional. Y tú la sentiste. Cuando las defensas colapsan, la energía reprimida busca salida. Intentó distraerse, bloquear pensamientos, mantenerse ocupada. Pero las emociones profundas no desaparecen por decreto. Son como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Ayer esa grieta se abrió por completo. Tomó conciencia de que no puede borrarte con facilidad. Y eso asusta cuando uno ha intentado convencerse de lo contrario. El miedo a reconocer un error puede ser más intenso que el error mismo.
Lo que quizás no esperaba es que su cuerpo también reaccionara. Extrañar no es solo un fenómeno mental, tiene una base biológica real. Cuando alguien significativo se aleja, el sistema nervioso lo percibe como una forma de pérdida. Se activan respuestas similares a las del estrés: opresión en el pecho, dificultad para respirar profundamente, sensación de inquietud constante. No es necesariamente un dolor físico identificable, sino una presión interna, como si algo estuviera apretando desde adentro. Es la manifestación corporal de emociones no expresadas. Es probable que ayer necesitara detenerse, inhalar profundamente varias veces, intentar calmar una sensación que no podía explicar con palabras. Porque en el fondo, su organismo reconoce la desconexión como una ausencia real. El sueño también se ve afectado en estos estados. Puede caer rendida por cansancio, pero el descanso no es reparador. La mente sigue activa incluso mientras el cuerpo intenta dormir. Despertares nocturnos, pensamientos recurrentes, una alerta interna que no se apaga. Todo esto no significa que necesariamente actuará de inmediato, pero sí indica que está atravesando un proceso profundo. Cuando el ego se agota de sostener una historia falsa, la verdad emocional comienza a emerger. Ahora, lo más importante no es lo que ella siente, sino lo que tú haces con esta comprensión. Puedes permitir que esto reactive tus propias expectativas, o puedes usarlo como confirmación de que la conexión fue real y elegir mantener tu equilibrio. Las relaciones no se sostienen solo por intensidad emocional, requieren valentía y coherencia. Si algo debe alinearse, lo hará desde la claridad, no desde el colapso. Mientras tanto, tu fortaleza radica en no perder tu centro. Las tormentas emocionales ajenas no deben arrastrarte. Puedes reconocer el vínculo sin convertirte en rehén de él. Eso es crecimiento. En las horas más silenciosas de la noche, cuando todo parece detenerse y no hay distracciones que oculten lo que se siente, su mente vuelve inevitablemente hacia ti. Puede girar en la cama intentando encontrar una postura cómoda, pero lo que realmente la inquieta no es el cuerpo, sino los pensamientos. Repasa conversaciones, recuerda miradas, reconstruye escenas y también imagina posibilidades que nunca llegaron a vivirse. El qué hubiera pasado si se convierte en un eco constante. Su cuerpo no es indiferente a esa ausencia. Reacciona. Hay un vacío que no sabe cómo llenar. Además, carga con un cansancio extraño, diferente al agotamiento físico normal. Puede dormir varias horas y aún así despertarse sintiéndose pesada, como si no hubiera descansado en absoluto. Las tareas cotidianas, responder mensajes, trabajar, conversar, requieren un esfuerzo mayor. Esto sucede porque la lucha interna consume energía. Fingir que todo está bien, sonreír cuando por dentro hay conflicto, sostener una imagen que no coincide con lo que se siente, todo eso desgasta profundamente. Por momentos se mueve casi en automático. Cumple con responsabilidades, pero sin brillo. Las personas cercanas podrían notar que algo cambió, aunque no sepan exactamente qué. Hay menos luz en su expresión, menos entusiasmo en su voz. Incluso su cuerpo refleja el impacto emocional. El apetito puede alterarse. El estrés afecta directamente al sistema digestivo. Puede sentir un nudo en el estómago que le quita el hambre, o por el contrario, comer sin realmente disfrutar lo que prueba. La comida pierde sabor cuando la mente está en otro lugar. Y, en su caso, la alegría se había asociado contigo. Cuando esa referencia falta, todo parece un poco más gris. También pueden aparecer pequeñas ilusiones momentáneas. Creer que te vio a lo lejos. Pensar que escuchó tu voz en medio del ruido. Sentir un aroma familiar sin motivo claro. Esto no es magia ni locura. Es la mente intentando reencontrar aquello que extraña. El cerebro, cuando se aferra a un vínculo significativo, puede recrear señales conocidas porque busca aliviar la sensación de pérdida. Ayer quizá giró la cabeza convencida de que estabas cerca. Y cuando comprobó que no era así, la sensación de vacío se hizo más evidente. El cuerpo humano está programado para buscar conexión. Cuando esa conexión fue intensa, la separación se siente casi como una desorientación física.
Es similar a un río que naturalmente fluye hacia el mar. No es misticismo, es biología emocional. Desde una perspectiva psicológica profunda, podemos apoyarnos en las ideas de Carl Jung. Él hablaba de que no estamos completamente aislados unos de otros. Nuestras mentes participan en algo más amplio, una red simbólica y emocional compartida que llamó inconsciente colectivo. Esto puede entenderse como una estructura invisible donde las experiencias humanas se entrelazan. Imagina dos árboles que parecen separados en la superficie. Desde arriba, cada uno ocupa su espacio. Pero bajo tierra, sus raíces pueden tocarse y entrelazarse. Cuando uno recibe daño, el otro percibe la alteración en el sistema. Así funcionan algunos vínculos humanos, no siempre visibles, pero profundamente conectados. También existe el concepto de sincronicidad. No todo es casualidad mecánica. A veces, eventos externos reflejan procesos internos. Si ayer tú sentiste ansiedad sin explicación clara, o si ella escuchó una canción que la llevó directamente a ti, esos momentos pueden interpretarse como resonancias emocionales que emergen cuando algo importante se mueve en el interior. ¿Por qué la sensación fue tan intensa precisamente ayer? Porque los pensamientos y emociones generan reacciones reales en el cuerpo y en la conducta. Cuando cambias tu actitud interna, cuando sueltas, cuando aceptas, cuando decides avanzar, eso altera la dinámica del vínculo. Aunque no lo veas, la relación cambia de forma. Quizás ayer dejaste de insistir mentalmente. Tal vez, sin notarlo, elegiste enfocarte más en ti. Cuando uno de los dos modifica su energía emocional, el otro puede sentir la diferencia, especialmente si el lazo fue profundo. Lo que ella está atravesando también forma parte de su crecimiento personal. Muchas personas se alejan cuando sienten algo muy intenso porque los vínculos profundos funcionan como espejos. Revelan inseguridades, miedos, heridas no resueltas. A veces huir de alguien es, en realidad, huir de lo que esa persona despierta dentro. Pero nadie puede escapar indefinidamente de sí mismo. Llega un momento en que el silencio ya no protege, solo aísla. Ahora bien, surge una pregunta lógica. Si siente tanto, ¿por qué no actúa? ¿Por qué el teléfono sigue en silencio? Aquí aparece la diferencia entre emoción y acción. Entre el corazón y el comportamiento interviene el ego, el miedo al rechazo, al orgullo herido, a quedar vulnerable. El ego intenta proteger la imagen. Puede decir, no escribas, parecerás débil o si no responde como esperas, dolerá más. Por eso el silencio no siempre significa indiferencia. A veces significa conflicto interno. Cuando la ola emocional es demasiado intensa, algunas personas retroceden en lugar de avanzar. Es una reacción de defensa, como acercarse demasiado al fuego y apartarse por miedo a quemarse. El silencio funciona como escudo. También puede haber orgullo involucrado. Si actuó con frialdad o afirmó haber superado todo, romper el silencio implicaría reconocer que aún siente algo. Para el alma eso sería liberador. Para el ego puede sentirse como una derrota. Pero esta tensión no puede sostenerse eternamente. Ninguna persona puede luchar para siempre contra un sentimiento persistente sin agotarse. Los muros que levantó no son de acero, se erosionan con el tiempo y con la honestidad interna. Lo verdaderamente importante no es si llamará hoy o mañana. Lo esencial es lo que tú haces con esta información. Entender que la conexión fue real puede darte paz, pero tu bienestar no debe depender de su decisión. Tu poder no está en forzar una respuesta, sino en mantener tu equilibrio. Cuando trabajas en tu estabilidad emocional, cuando cuidas tu energía y fortaleces tu autoestima, el vínculo deja de ser una herida y se convierte en aprendizaje. Si en algún momento el miedo deja de gobernarla, la acción llegará de forma natural. Y si no ocurre, eso también será una respuesta clara del universo. Al final, más allá de cualquier expectativa, la verdad siempre se impone. Las conexiones auténticas enseñan, transforman y revelan quiénes somos realmente. Y si hoy estás aquí leyendo estas palabras, no es por casualidad. Es porque dentro de ti ya sabías que algo se estaba moviendo. Tu intuición rara vez se equivoca. A veces solo necesita silencio para ser escuchada.
Sabes, en lo más profundo, que ayer ocurrió algo fuera de lo común. No fue un día cualquiera. Hubo un cambio sutil pero evidente en tu ambiente, como si el aire estuviera más denso o cargado. Tal vez sentiste una presión inesperada en el pecho o una inquietud que no encajaba con lo que estabas haciendo en ese momento. Podrías haber estado ocupado con tu rutina, compartiendo una risa o simplemente intentando descansar, y aún así apareció una sensación de vacío difícil de explicar. Surgió sin previo aviso, interrumpiendo la normalidad. Es importante que comprendas algo. No todo lo que sientes nace en ti. Cuando existe un vínculo emocional profundo, las emociones no siempre respetan la distancia física. A veces lo que percibes es la resonancia de alguien más atravesando un momento intenso. Esa ansiedad repentina, esa inquietud que parecía no tener causa lógica, puede haber sido el reflejo de una crisis interna que otra persona estaba viviendo en silencio. Y no hablamos de una tristeza ligera o pasajera. Hablamos de un sacudón emocional que removió estructuras internas que parecían firmes. Ayer, esa persona sintió tu presencia con una intensidad inesperada. Más fuerte que en cualquier otro momento desde que tomaron caminos separados. No porque te viera físicamente, sino porque algo en su interior se abrió. Los lazos emocionales profundos no funcionan bajo las reglas comunes del tiempo o la distancia. No se rompen simplemente porque haya kilómetros de por medio o porque las redes sociales estén en silencio. Cuando dos personas han compartido una conexión auténtica, queda una huella. Imagina ese vínculo como un sistema interconectado. Cuando uno de los extremos acumula demasiada presión emocional, el otro percibe la vibración. Es un intercambio invisible pero real en el plano psicológico. Lo que experimentaste ayer, esa necesidad de revisar el teléfono, ese pensamiento insistente antes de dormir o al despertar, pudo haber sido la señal de que algo cedió del otro lado. Sus defensas, construidas con esfuerzo, finalmente se debilitaron. Durante mucho tiempo intentó convencerse de que podía avanzar sin mirar atrás. Levantó barreras internas, adoptó una postura firme, repitió que olvidar era una decisión. Pero las emociones profundas no obedecen órdenes racionales. Ayer, el muro que contenía todo lo no dicho se resquebrajó. Lo reprimido comenzó a emerger. Recuerdos, preguntas sin resolver, palabras que nunca se pronunciaron, todo se acumuló hasta que fue imposible seguir sosteniéndolo. El impacto de ese derrumbe interno fue tan intenso que tú lo sentiste como una alteración en tu propio equilibrio. Y tu mente, buscando explicaciones, intentó atribuirlo al cansancio, al estrés o a pensamientos recurrentes. Es natural que el cerebro quiera una causa lógica. Sin embargo, hay momentos en los que el cuerpo percibe antes de que la razón entienda. La intuición distingue matices que la mente aún no sabe interpretar. Lo que captaste pudo haber sido un llamado silencioso. No necesariamente una petición consciente, sino una liberación emocional que encontró eco en ti. En su soledad, esa persona tuvo que enfrentarse a la realidad de tu ausencia sin distracciones que la protegieran. Cuando el ruido externo se apaga, lo que realmente importa se vuelve imposible de ignorar. Ahora está atravesando un periodo complejo, una etapa de introspección profunda donde las certezas que creía tener se tambalean. La mente puede intentar justificarse, pero el corazón reconoce lo que perdió. Eso no significa que vaya a actuar de inmediato. El orgullo, el miedo al rechazo, la vergüenza de admitir errores, todo eso interviene. Entre lo que se siente y lo que se hace existe una distancia que a veces es difícil de cruzar. Pero energéticamente, si podemos llamarlo así, el movimiento ya ocurrió. Su atención se dirigió hacia ti con intensidad. Y cuando alguien piensa en ti de forma persistente, es posible que lo percibas como una sensación extraña, como si alguien te estuviera recordando con fuerza. Esa sensación de ser observado o llamado en un espacio vacío no siempre es literal. Muchas veces es la mente detectando un cambio en el vínculo. Lo más valioso de todo esto no es confirmar que la conexión existe, sino comprender lo que significa para ti. Si algo se movió, es porque hubo verdad en lo compartido. Pero tu paz no puede depender exclusivamente de que esa persona lo reconozca o actúe. Cuando las máscaras caen y el ruido se disipa, solo queda lo esencial. Y en su proceso interno,
Está descubriendo que el lugar donde encontraba calma no era un sitio físico, sino una conexión. Sin embargo, tu tarea ahora no es esperar ni anticipar, sino mantener tu equilibrio. Las conexiones reales no necesitan persecución, encuentran su momento cuando ambas partes están preparadas. Y si ayer sentiste que algo cambió, confía en que no fue casual. A veces el alma percibe antes de que la realidad externa se manifieste.